ancho de nuestro país, Televisión Nacional Evangélica ha llevado un mensaje de fe y esperanza para todas las familias durante 12 años, alcanzando más de 60 ciudades en todo Chile. Hoy tenemos el desafío de seguir en pie y llegar aún más lejos con el Evangelio. Para ello, necesitamos tu apoyo. Súmate a este proyecto de fe colaborando voluntariamente con TNE Televisión. Lo puedes hacer en la cuenta del Banco Santander número 63 87 822-7 RUT 65.009.077-2 a nombre de la Fundación para Vivir en un Mundo Mejor. Tu aporte es muy valioso para continuar con la misión de TNE Televisión. Estás sembrando en buena tierra. Yo me sumo. ¿Sabes cómo protegerte del COVID-19? Los expertos nos dan 4 recomendaciones básicas. Cuidar la higiene. A mantener limpias nuestras manos, pero también el corazón. Mantener la calma. Recordando que Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ser precavidos. A velar en todo tiempo, orando para tener fuerzas. Y respetar las recomendaciones de aislamiento social. Recordar que, aunque estemos solos, aparentemente no estás solo. Dios siempre va a estar ahí para ti. Contener esta pandemia es tu responsabilidad personal. Por favor, quédate en casa. 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 Por favor, quédate en casa. ¿Cómo podemos cuidarnos del coronavirus? Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrete la boca al toser con el antebrazo. Evita saludar de mano o de beso. Y evita asistir a lugares donde no puedas mantener 1 metro de distancia con otra persona. Quédate en casa. Realiza tus trámites y pagos por internet. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Primer programa de voto informado, voto en conciencia. Qué importante, como conversábamos con Kenny hace unos minutitos que nos estuvimos en el matinal presentando este programa, que ojalá nos acompañe, porque es tan importante y es tan relevante este momento histórico que vivimos todos, que todos aceptamos que el 20 de octubre, el pasado, digamos, en octubre pasado, cuando fue justamente este plebiscito que permitió que se escribiera esta nueva Constitución. Justamente hoy, porque este programa no solamente va a tener a candidatos constituyentes, sino también a gobernadores, candidatos también a alcaldes, a concejales. Hoy vamos a escuchar a distintas personas que están comprometidas, que han querido ser constituyentes. Por lo tanto, es muy importante que sepamos qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, cuál fue su principal motivación y, por supuesto, cómo quieren escribir esta nueva Constitución si son elegidos este próximo 11 de abril. ¿Cómo están? Muy buenos días. Tenemos a 3 candidatos el día de hoy. El pastor Roberto Parra. Pastor, ¿cómo está? Lo vemos muy bien. Muy bien, gracias. Yo les comentaba tras de cámara que a mí me complica un poco esto porque para mí es la primera entrevista, sí, por Zoom. He tenido muchas, pero así con 3 personas va a ser complejo, pero vamos a ponerle todas las ganas a este primer programa. Está, lo dije, el pastor Roberto Parra. Está, por supuesto, el hermano Benjamín Lorca. Benjamín, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Jovencito Benjamín Lorca, muy joven, pero con mucha experiencia. Y, por supuesto, también don Esteban Quirós, el hermano Esteban Quirós. Distrito 8, hermano Esteban Quirós, usted es por región metropolitana, que abarca bastantes comunas. Usted es maipucino, de corazón. Efectivamente. Sí, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el Distrito 8, Maipú, Pudahuel, Estación Central, Quilicura, Lampa, Colina Textil, wow. Cerrillos. Bien.
Don Roberto y don Benjamín, pastor y hermano, cuéntenos ustedes porque van por el distrito 6. Ustedes están ahí peleando por este espacio, por este cupo de ser constituyente. Yo la verdad es que gracias por la invitación. Me puedo decir algo acerca de pelear. Yo quiero ser, yo he estado investigando y quiero saber si la posición, yo voy a una lista, específicamente una lista política. Perfecto. Y quiero saber si el hermano Lorca va a una lista política o no. Eso es mi duda, porque de acuerdo a eso estamos peleando. ¿En qué lista va usted, hermano Lorca? Bueno, gusto saludarlo, gracias. Vamos al tiro al grano, don Roberto, sin rodeo, al tiro del grano, hermano. Contéstele a don Roberto para que también la gente sepa, el hermano Lorca es independiente. Sí, voy independiente de los 69 candidatos en este distrito 6, que son el más grande de Chile en cantidad de comunas, 26 comunas, 5 provincias, más Puchuncaví, Quintero. Soy el único independiente, solo, por decirlo de alguna manera, de los 69 candidatos, voy al final de la lista, el número 69 ahí, solo, así que estamos confiados, tratando de hacer un buen trabajo, tratando de escuchar, porque creo que si había un gran problema que han tenido los liderazgos políticos de nuestro país, es la desconexión de la realidad, justamente de estas élites políticas donde se toman las decisiones con la realidad de las personas que vivimos a diario, así que ahí le contesto, hermano Roberto, que estamos independientes. Yo quiero decir una cosa, digamos, que me ha demostrado mi experiencia política en el mundo evangélico. Primero quiero hacer una aclaración. Yo no soy pastor desde el punto de vista formal. Perfecto. Yo tengo la visión de la gracia común. Soy pastor de la gracia común. Así que no soy pastor ordenado, ministro. Así que aclaro eso. Segundo lugar, quiero decir una frase que la inventé yo, que produce hilaridad en mucha gente. Esa es la siguiente: detrás de todo independiente, evangélico independiente, hay un UDI en potencia. Ya. Que la experiencia mía ha sido así. Bueno, me parece... Detrás de todo independiente hay un UDI en potencia. Ya, yo quiero preguntar el tiro, ¿cuál ha sido a todos? Vamos a empezar por Esteban, ya que está ahí calladito, y por el otro ya son contrincantes de este distrito, ¿no es cierto? Esteban, ¿cuál ha sido tu gran motivación para presentarte a constituyente? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo también debo decir que soy independiente, pero yo voy a una lista de independientes y movimientos sociales que se llama así, Independientes y Movimientos Sociales del Apruebo. Ahí vamos con muchas organizaciones ambientales, ciudadanas, pobladores, Movimiento Noma FP, Colegio de Profesores, etcétera, etcétera. Efectivamente yo me presento como candidato porque, bueno, esta es una elección que no debe ser acaparada por los que han administrado Chile, los que han trabajado ya por muchos años como lobistas en el Congreso, las personas que ya están insertas en la política, sino que las personas que representan a una ciudadanía, a un grupo de personas que trabaja cotidianamente, digamos, personas que viven en sus distritos, que nacieron en sus distritos, que están preparadas y que por cierto tienen algún trabajo social. Y creo que puedo representar esa mirada, ¿no? O sea, evidentemente este rayado de cancha del poder político y económico y por lo tanto no debe ser realizado esto por ellos mismos, porque obviamente van a rayar la cancha nuevamente en su propio favor. Yo como candidato constituyente creo que puedo suplir eso viniendo de Maipú, nacido y criado allí, estudiando educación pública, estudié Derecho en la Universidad de Chile y me he dedicado a ser un actor social, ayudando en materia de migración, violencia de género, muchas otras cosas que creo que me permiten representar a la gente. Esa es mi perspectiva, por la razón por la cual participo. Le mismo le pregunto al hermano Benjamín. Hermano, ¿cuál ha sido la gran motivación? ¿Cómo ha visto este proceso? Sobre todo, quisiera enfocarlo principalmente a la dificultad que han tenido los independientes también. Sí, efectivamente, el sistema siempre ha estado hecho para los partidos políticos, eso no es un misterio. La ley de independientes sale muy al filo, ¿verdad? Los partidos se demoran bastante en tenerla, en aprobarla y en despacharla en el Congreso Nacional. Los partidos no son malos en sí mismos, creo que los partidos son necesarios para la sana vida democrática de un país. No obstante, son las prácticas muchas veces que se enquistan en los partidos políticos las que dificultan la participación, ¿verdad? Creo que es positivo que hoy día hayamos distintos independientes
No obstante, creo que tenemos que avanzar bastante en participación ciudadana, en iniciativas legales, por ejemplo, y en otras instancias. Lo que me motiva, respondiendo a su pregunta, es, creo yo que los cristianos que estamos en ámbitos de política o en ámbitos de gobierno, aspirando a poder representar, creo que lo hacemos con una convicción de poder servir a Dios y servir a nuestro prójimo y servir a nuestro país. Creo que si hay algo que es transversal en el mensaje del Evangelio, es servir a los demás y servir a Dios también, amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos y como amamos a Dios. Y en este contexto llevamos 7 años en la esfera pública, trabajando hace muchos años en una ONG que se llama Gira por la Vida Chile, luego en el Congreso Nacional, haciendo seguimiento legislativo ad honorem, sin vinculación política partidista, porque nunca he militado en un partido político, simplemente haciendo seguimiento legislativo a diferentes iniciativas en la Cámara y en el Senado, y también levantando una plataforma de formación de líderes cristianos con una cosmovisión para transformación de nuestra nación llamada Reforma Chile, donde tenemos una escuela de formación de gobierno, etcétera. Son varios años sirviendo en espacios públicos, al mismo tiempo sirviendo en la congregación. Mis padres son pastores aquí en San Felipe de una iglesia hace 14 años y hemos servido junto a mi esposa, una esposa y 3 hijos, Israel, Renato y María Jesús, que tiene tan solo 3 meses, y hemos venido sirviendo con jóvenes, con matrimonios, con personas también en diferentes situaciones de dificultad. Creo que el servicio es una clave y entender que hemos sido llamados a servir en un ámbito poco convencional, quizás hasta hace un tiempo atrás, pero como es la esfera pública. Así que estamos muy comprometidos con la visión, muy comprometidos por generar transformación. Creo que lo que hoy día estamos viviendo responde a muchas demandas que son completamente legítimas, lo que hicieron generar cierta transformación, y hoy día estamos ante un escenario donde es necesario generar una reestructuración. Yo no soy de los que creen en la refundación de todo, pero sí hay cosas que se hicieron bien, hay cosas que no se hicieron bien, hay cosas que no están a medias y hay que mejorar. Siempre hay espacio, ¿no es cierto?, para modificarla. Don Roberto, otro hijo de pastor, ¿no es cierto?, don Roberto Parra, también por el Distrito 6. Cuéntenos un poquito usted, aparte de la motivación, si usted ya sale como constituyente, ¿cuál sería su gran cambio a esta Constitución de 1980? Yo quiero contarle un poco. Yo trabajé desde el año 82 hasta el 2000 y tanto en la rehabilitación y reinserción social de jóvenes drogadictos en el sector de Viña del Mar, en Nueva Aurora. En ese proceso de descubrir el trabajo con drogadictos, viví en una población. La motivación fue servir, como decía el hermano Lorca, servir al prójimo. En ese contexto conocí la Fraternidad Teológica Latinoamericana, con grandes teólogos como Pedro Arana, Samuel Escobar, René Padilla, que yo los sigo a ellos en mi formación teológica. Y en un pequeño librito de Pedro Arana, que es un gran teólogo, pastor presbiteriano peruano, él escribió un libro con un hermano Víctor Arroyo que se llama Llamado a Servir. Y en ese librito, Llamado a Servir, ellos definen que el servicio cristiano tiene 3 dimensiones. 3 dimensiones que reflejan la motivación por la cual estoy hoy día aquí. El servicio personal, como decía, el servicio personal. O sea, el servicio cristiano no es optativo, no es un ramo optativo, es una responsabilidad. Porque el Señor dijo, yo he venido a servir. Por lo tanto, eso es mandato. El cristiano tiene que servir. Y sirve en forma personal, y ha servido en la historia de la humanidad en forma personal. Ha habido testimonio de servicio personal, muchos en la historia de la humanidad. Don Roberto, desde servir las mesas hasta servir. Pregunta, justamente respecto mismo a la religión. ¿Usted, por ejemplo, está a favor que en este minuto de poner alguna ápice de lo que es libertad de conciencia, libertad religiosa en esta nueva Constitución que le gustaría escribir? Sí, yo tengo un planteamiento frente a eso, mire. Yo propongo que la nueva Constitución que vamos a construir en forma democrática, primera vez en la historia de Chile, y además que es muy lindo hablar de la historia y cómo estos hermanos jóvenes, más jóvenes que yo, están haciendo historia. Siempre en la historia de Chile ha habido presencia cívica protestante evangélica, desde Diego Thompson para acá, pasando por, uno lee la historia del Paraíso, por ejemplo, y en Mercurio del Paraíso, y ve las crónicas que hacía David Trumbull, Juan Canut de Bon, otro escritor.
y han habido hermanos en Chile que han dado testimonio de servicio público. En lo personal también reconozco la herencia histórica del obispo en el tiempo de la dictadura militar. Se trabajó los derechos humanos y ahí Helmut Frenn, junto con el obispo cardenal, integró el Comité de Propaz, también testimonio cívico de derechos humanos. Y en la Vicaría de Solidaridad, un gran protestante evangélico, como es Humberto Lagos Schuffenegger, dio testimonio ahí en la defensa y promoción de derechos humanos. Y yo creo que eso es muy importante, este testimonio. Entonces, un objetivo de la Constitución debe ser promover los derechos humanos en forma integral, pero para avanzar de los derechos humanos políticos, y ahí el hermano Lorca tiene un punto, del derecho humano político, de lo político a lo social. Y en eso, especialmente, dos principios que son acuerdo de la humanidad: la libertad de conciencia y la libertad de culto. Esos son dos elementos importantes, la libertad de conciencia y la libertad de culto. En ese punto no podemos no perderlo. Y es muy interesante que ahora, digamos, hayan tantos candidatos evangélicos en la constituyente, acá en la constituyente. ¿Qué opinan ustedes, perdón, Benjamín, Esteban, con respecto a lo que estaba comentando don Roberto? Bueno, yo opino que efectivamente a lo largo de la historia de este país han habido muchos evangélicos que han participado en la lucha por el Estado laico, por la libertad religiosa, por la libertad de conciencia, por la tolerancia, y no utilizar argumentos religiosos para excluir otras formas de pensamiento o de religiones, porque pasaba que el catolicismo se oponía a los derechos de los evangélicos, a que se casaran, a que tuvieran cementerio, a que pudieran expresar libremente su fe, hasta que se luchó contra esa mirada conservadora por una visión de respeto, de tolerancia de las diversas miradas, ¿no? Y ahí estuvimos nosotros los evangélicos. Yo creo que esta Constitución tenemos la oportunidad de perfeccionar fuertemente la libertad de conciencia, porque en nuestra Constitución la libertad religiosa no está reconocida expresamente, sino que los tribunales han tenido que darse las vueltas para reconocerla, porque solo existe la libertad de manifestar tu fe, pero no es lo mismo que la libertad religiosa. Entonces ese derecho humano, que en la Convención Interamericana de Derechos Humanos está referido también como la libertad de religión, de cambiarse de religión, de no tener ninguna, y también es reconocido como un derecho colectivo, tiene que aparecer también así en nuestra nueva Constitución. Yo creo que es una gran oportunidad también para establecer la igualdad religiosa, que es un tema que quedaba en deuda desde 1925 en la Constitución del 80, que fue igual a la del 25, y en esta Constitución es necesario reforzar ese aspecto, y en realidad todas las miradas que respetan el proyecto personal de los demás, ¿no? Hay muchas miradas evangélicas que creen que la libertad de conciencia es la libertad de ser evangélico nomás. Pero la libertad de conciencia es la libertad de ser evangélico, es la libertad de ser budista, ateo, de ser agnóstico, es el respeto de todas las libertades religiosas, y por lo tanto es la máxima de la tolerancia. Y yo creo que eso es algo súper importante que quizás dentro del mundo evangélico se ha olvidado, pero que muchos cristianos evangélicos sí reconocemos, trabajamos y luchamos. Benjamín. Sí, sin duda el derecho humano a la libertad religiosa es algo por lo que debemos trabajar. Efectivamente, nuestra Constitución consagra la libertad de conciencia, no así la libertad religiosa, pero sí está en tratados internacionales vigentes y que Chile está suscrito. Por lo tanto, debiéramos avanzar en ese trabajo de robustecer esta posición de la libertad de conciencia, pero también de la libertad religiosa como un derecho humano. Por supuesto que así es, y efectivamente, como bien decía Esteban, es la posibilidad de tener una creencia o de no tenerla, y de respetar las diferentes creencias, los diferentes cultos. Creo que eso es muy valioso, y eso ayuda a la sana convivencia y a un diálogo correcto para construir un país que es de todos, no es de algunos pocos. No es un país, o no debiera ser un país de algunos pocos, donde algunos pocos toman las decisiones, sino que un país que podamos construir en conjunto. Cuando les pregunté, y esto para cualquiera que quisiera contestarlo, cuando les pregunto cuál es la principal motivación, bueno, les toco el tema ¿cuál otros temas quisieran sí poner en el tapete si fueran elegidos? Vamos a pensar que el 11 de abril van a ser elegidos como constituyentes. ¿Qué otros temas les preocupan? ¿Qué otros temas para que la gente también sepa? Decir, ¿sabes qué? Esto coincido, en esto no. Cuéntenos un poquito sobre eso. Para mí, el Estado social de derecho. Yo creo que Chile tiene que avanzar de un Estado subsidiario a un Estado social de derecho, donde el Estado tenga un rol más activo. Por ejemplo,
el Estado de Chile tiene que dar bien valor a los recursos naturales. Así como existe una dirección nacional, una opción nacional, una corporación nacional del cobre, que le explota el cobre y que el porcentaje del cobre ayudó a las Fuerzas Armadas en un tiempo, ahora el cobre debería ayudar, el Estado debería ayudar a un fondo social que tiene que ver con la previsión, por ejemplo. En segundo lugar, tenemos que formar y ayudar que constitucionalmente el Estado pueda formar corporaciones que den valor a las materias primas. La Corporación Nacional del Litio, por ejemplo. Sueño con que Chile sea un productor de baterías de litio que permitan la electromovilidad. Y el tema ahí lo enlazamos con el tema del medio ambiente. Ahí está el tema del medio ambiente. Para el medio ambiente, la energía del litio en baterías de litio, eso es la solución. Es imposible la electromovilidad sin el litio. Y el litio hoy día en Chile está en manos de privados. Debe ser socializado. Debe ser socializado. Como también socializada el agua. El agua tiene que ser de todo. El agua, en definitiva, para los cristianos, pertenece a Dios y no a los ricos, a los poderosos. Y ahí donde llego a hilar fino ya con el tema, por ejemplo, quizás que como me llamaban pastor esta semana, muy amablemente me decía, hermano, o únase con el hermano Lorca, con la otra hermana que va acá en la zona acá evangélica. Y decía, yo me uní en función de ideas. Por ejemplo, si ellos están de acuerdo en que el agua tiene que ser un derecho público, amén. Podemos cantar corito y cantar firme adelante. Pero si ellos van en una línea donde el agua tiene que ser privada y el mercado es el Dios del sistema, no podemos estar unidos. No porque no tengamos fe en Cristo, Roberto, ni estemos firme adelante. No estamos unidos, no tenemos posiciones ideológicas distintas y esto es legítimo. Hermano Roberto está planteando un tema muy interesante, el tema del Estado subsidiario. Efectivamente vivimos en un Estado subsidiario. ¿Qué piensan al respecto los otros dos candidatos a constituyentes? Sí. Y también el tema del agua, bien importante, privatizado, ¿no es cierto? A ver si pueden opinar. Benjamín, sí. te interpelaron casi directamente, Distrito 6, así que ahí estamos, Benjamín. Sí, sin duda, como dice Roberto, el tema del agua es un tema muy relevante. Nuestro distrito es bien diverso, son 26 comunas, no tienen un alma común, tenemos costa, tenemos valle, tenemos cerros, tenemos montañas, etcétera. Por cuanto, si hay un tema que es transversal, creo yo, a nuestro distrito es el agua. Es el tema del agua Petorca, Cabildo, los agricultores de Putaendo, de Panquehue. Realmente es un tema que me ha tocado verlo por muchos años y que se ha agudizado los últimos años. Y efectivamente, como dice el hermano Roberto, no solo creo que el agua es un bien nacional de uso público, creo que es un derecho humano. Y creo que es algo donde debemos avanzar en la Constitución del agua como un derecho humano. El agua, como bien también lo señalaba, que no esté solamente a merced de las grandes empresas, sino que... Y aquí hay diferentes miradas y hay diferentes necesidades. La mirada de los agricultores locales, la mirada de los que el agua la usamos en lo cotidiano, pero también la mirada de las grandes industrias que lo ocupan para generar trabajo. Yo creo que tenemos que llegar a un equilibrio, aún entendiendo, sí, que el agua como un derecho humano, por supuesto que sí debe ir consagrado en la nueva Constitución. En base al Estado, creo que debemos pasar de un Estado subsidiario a un Estado solidario, donde es importante que efectivamente las iniciativas de los ciudadanos, la sociedad civil, pueda llevar adelante iniciativas en distintos ámbitos, pero efectivamente el Estado teniendo una garantía mínima de ciertos derechos que extrañamente, por decirlo de alguna manera, hoy día están consagrados en nuestra Constitución. Si hoy día nosotros miramos el derecho a la salud, el derecho al trabajo, están al menos esbozados en la Constitución. Lo que debemos avanzar es en poder garantizarlo de una forma efectiva, ¿ya? Creo que en eso es donde debemos trabajar, donde debemos avanzar, que no solamente queden esbozados como buenas ideas. No creo que debamos hacer un catálogo interminable de derechos, sino que ser súper serio y responsable en decir, esto es lo que debemos hacer, esto es lo que es sí o sí se debe consagrar, como el derecho a la salud, por ejemplo. Me parece inconcebible que hoy día se deje finalmente a esta posibilidad, como dice en el artículo 19, no recuerdo el numeral respecto de la salud, donde la gente puede... ¿Perdón? El 9.
el 9, donde la gente dice que puede elegir, ¿verdad? Un sistema público, un sistema privado. Creo que con la salud no se puede jugar. He visto personas, ancianos, morirse en los hospitales porque no tienen acceso a una clínica privada. Yo creo que eso realmente es lamentable. He visto gente endeudada por estar hospitalizados muchas veces en este tiempo por el COVID, etcétera, y creo que eso no puede pasar. Hay cosas que deben estar consagradas, hay cosas que deben estar aseguradas y garantizadas en la Constitución que esperamos contribuir y construir entre todos. Hermano Esteban, estos temas muy interesantes, el tema de la salud, también el tema de la familia, el tema de la educación, y también, bueno, plantearle el tema de la ciencia y tecnología, por ejemplo, porque don Roberto apuntaba justamente a eso, ¿no es cierto?, de crear un capital, valor agregado a nuestras producciones y no necesariamente solamente ser la economía que somos ahora, ¿no es cierto?, por ejemplo, el cobre. ¿Qué le amerita toda esta discusión que estamos teniendo con respecto a los temas que sí van a ser relevantes para la ciudadanía? Recordemos que todo este proceso se da a raíz justamente del estallido social, ¿no es cierto?, que viene con muchísimas demandas que todavía no están respondidas. ¿Qué piensas, Esteban, tú como abogado también, que ves el tema de las leyes, que ves que hay tantas diferencias, que ves que no se hace justicia, que la gente piensa que no es tan fácil? ¿Qué piensas con respecto a todo lo que se está discutiendo? Porque son varios temas. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo con lo que han dicho los analistas también sobre las importancias de estos asuntos. Para mí, esto forma parte fundamental de mi candidatura y de mi motivación. Decíamos al principio que la motivación era servir y amar al prójimo, y yo creo que esa es la mirada que tiene que tener un cristiano. Los temas valóricos acá son la solidaridad, son la justicia, son la misericordia, son la compasión y son, por supuesto, la igualdad. Yo creo que hay muchas razones como cristianos por las cuales tenemos que apoyar y entender que es el abuso de poder es pecado, que la corrupción es pecado, que la concentración de poder no está bien porque genera abuso, ¿no? Y el abuso debe ser condenado. Que debemos comprender que es tan mal que nos debe doler en el alma y nos debe mover a llamar como una especie de arrepentimiento social. El hecho de que haya gente muriendo en lista de espera, el hecho de que haya gente que no se puede atender una enfermedad porque no puede pagar, el hecho de que tengamos la educación más segregada del mundo, el hecho de que estemos destruyendo la creación, el medio ambiente, o sea, lo que revelaba Roberto sobre el agua, lo que se establece sobre el problema del medio ambiente. Nosotros como cristianos tenemos el llamado a proteger la creación, a proteger el medio ambiente, y por lo tanto, hasta ahora hemos tenido un silencio. Exactamente. Sí. Hemos tenido un desviando hacia las cuestiones de bien común, y yo creo que este proceso de esa mirada... Esteban, perdona, es que en un minuto interrumpía la comunicación, entonces esa última idea, por favor, si la puedes volver a repetir. Sí, le decía que el proceso constituyente nos permite tener esta mirada, ¿no?, de preocuparnos por el prójimo, preocuparnos por los demás. En un momento hablamos del tema de la libertad de conciencia, que es algo que a nosotros nos importa como cristianos, ¿no? Pero también nos tiene que importar como cristianos todo lo relacionado con la justicia, todo lo relacionado con el abuso, todo lo relacionado con la corrupción que hemos visto. Entonces estamos trabajando obviamente con esta mirada del derecho a la educación. Roberto hablaba de los próceres evangélicos de este país. Muchos pastores evangélicos, muchas iglesias evangélicas empezaron en este país fundando colegios, y fundaban colegios que iban destinados a todas las personas. Incluso iban destinados a las mujeres, porque en ese tiempo educar a una mujer era una locura, era el colmo de la aberración en ese tiempo. Pero los cristianos que vinieron acá protestantes, vinieron aquí con la educación no sexista, con una educación en igualdad, vinieron con una educación que era para todos, especialmente como forma de superación en condiciones de igualdad. Y ese es un legado que nosotros podemos retomar, porque creo que lo hemos olvidado, creo que hemos sido indiferentes al tema, a las demandas sociales, y hasta ahora las personas nos han visto así, han visto a la iglesia preocupada de sus intereses, preocupada quizás pelear contra otras personas que son diferentes a ella, pero no preocupada de las problemáticas que la gente está viviendo. O sea, en el distrito de mis hermanos acá presentes está el tema de Petorca, está el tema de que hay agricultores que acapararon toda el agua, y hay agua, pero tienen que llevarla con camión energía a las personas porque literalmente se la han quitado todo. Entonces yo creo que ese es un enfoque muy importante, y ese enfoque no está relacionado solamente con una mirada personal, está relacionado con la base de nuestra mirada como cristianos en vista al bien común, entendiendo que la Constitución
no es una herramienta de evangelización, sino que es una herramienta de convivencia en que tenemos que ponernos de acuerdo cristianos y no cristianos, de todas las visiones teológicas, de todas las visiones políticas, con una mirada de justicia, con una mirada de igualdad y finalmente con una mirada que haga que la convivencia sea restaurada y el Estado de Derecho pueda seguir funcionando de una manera legítima. Perfecto. Esteban, mira, hay muchos temas, la verdad es que estoy viendo también bastantes coincidencias entre ustedes, yo creo que a la gente le interesa también. Por ejemplo, voy a poner un tema y lo vamos a contestar a la vuelta de una pequeña pausa comercial que vamos a estar, pero quiero que hablemos, por ejemplo, de este control de identidad que terminó en un fallecido en Panguipulli, este malabarista que también llevó a que muchísima gente protestara. ¿Qué pasa con eso? Que es algo de actualidad, que a la gente le importa el tema de los controles de identidad. También nuestros candidatos constituyentes van a comentar sobre este tema en unos minutitos más, cuando vamos a pausa, a que aquí en Voto Informado, Voto en Conciencia. A lo largo y ancho de nuestro país, Televisión Nacional Evangélica ha llevado un mensaje de fe y esperanza para todas las familias durante 12 años, alcanzando más de 60 ciudades en todo Chile. Hoy tenemos el desafío de seguir en pie y llegar aún más lejos con el Evangelio. Para ello, necesitamos tu apoyo. Súmate a este proyecto de fe colaborando voluntariamente con TNE Televisión. Lo puedes hacer en la cuenta del Banco Santander número 63 87 822-7 RUT 65.009.077-2 a nombre de la Fundación para Vivir en un Mundo Mejor. Tu aporte es muy valioso para continuar con la misión de TNE Televisión. Estás sembrando en buena tierra. Yo me sumo. Fueron segunditos, ¿ven? Es verdad, fue verdad. Voto informado, voto en conciencia. Estamos con 3 candidatos para ser elegidos quizás como nuevos constituyentes. Van a escribir, ellos esperan ser también parte de lo que ustedes quisieran que se escriba en esta nueva constitución que se supone reemplazaría a la constitución que nos rige ahora en 1980. Esto lo elegimos entre todos, ¿no es cierto?, que se reescribiera y por gente común y corriente. No ha sido fácil para los independientes estar en las distintas listas, han tenido que estar ahí transando, viendo una cantidad de gente que los tuviera que apoyar, no ha sido fácil. Yo planteé una pregunta que también a la gente le interesa, el tema del control de identidad, que lamentablemente terminó esta muerte, ¿no es cierto?, en Panguipulli, que fue muy, muy polémico, todavía siendo investigada, y también la refundación de Carabineros de Chile, que es un tema que está ligado también a este tema. ¿Qué les parece? ¿Quién quiere opinar? Don Roberto, Benjamín, por supuesto, Esteban, también puedes hablar. Yo quiero decirle, agradecerle las conversaciones con los colegas constituyentes, futuros constituyentes. Yo también soy independiente, voy en cupo independiente en la lista Apruebo Dignidad. Eso es que claro, yo soy independiente también. 3 independientes, así que después me van a contar lo difícil que ha sido este tema justamente, decidirse a hacer esta tremenda carrera para ser elegidos. Mire, yo estoy leyendo un librito que se lo recomiendo a los colegas, se llama de Héctor Jaco Sánchez, Democracia, Policía y Humanismo. Y ahí hay un tema, he estado pensando mucho con algunas personas sobre el tema de los carabineros. Y los carabineros deben ser, porque tengo familiares carabineros, amigos carabineros, hermanos en la fe carabineros, y deben ser reformulados. Y reformulados desde el punto de vista de la civilidad. Aquí los 2 colegas constituyentes son abogados. Y saben, por ejemplo, que el decreto, digamos, la formación de carabineros es un decreto constitucional. Por lo tanto, modificarlo es difícil. Pero debemos crear una policía social humanista, mire lo que va a ser democrática, con liderazgo y formación civil. Porque lo prusiano, con el respeto de mis amigos y hermanos evangélicos militares, lo militar es una tradición
al concepto de policía civil, moderna, democrática. Y debemos desmilitarizar la policía, y tenemos que hacerla civil, profesional. Tenemos que hacerla civil, y para eso yo propongo que constitucionalmente se elija directores civiles de los institutos de formación de carabineros, civiles. O sea, el director de la escuela de carabineros va a ser un académico con doctorado en Harvard en educación. Debería ser de alto nivel, pero civil. Y alguien me dijo, pero ¿cómo civil? ¿Por qué civil? Oye, yo estudié en la Universidad Católica Paraíso desde el 86, del 76 al 82 servicio social. Y el rector que yo tenía era un señor almirante en retiro. Almirante en retiro. Y por lo tanto, yo creo que en la historia ha habido momentos en los cuales, por razones de emergencia, se ha intervenido. Entonces hay que intervenir a la policía desde el punto de vista democrático y civil. Y tiene que depender de lo civil, la policía. Benjamín, extremadamente civil. Perdón, hermano Roberto, entonces, voy a hacer el punto al tiro, Benjamín. Benjamín, ¿qué opinas de lo que dice el hermano Roberto? Sí, lo primero, aclarar que yo no soy abogado, estudié Derecho 2 años y estoy en tercer año de Administración Pública, estudiando a distancia en este tiempo. Sin lugar a dudas, lo que pasó en Panguipulli es dramático, es lamentable. Y creo que no podemos quedarnos solo en los lamentos. Efectivamente han sido demasiadas situaciones donde han incurrido en graves errores, fallan los protocolos, se han dicho muchísimas cosas. Lo que sí es claro es que debe haber una mayor capacitación. No creo completamente una refundación de Carabineros, pero sí en una reestructuración muy intensa, en una cirugía mayor a esta institución que por muchos años ha servido al país de diferentes maneras, lo ha hecho bien, pero hoy día ha quedado en evidencia que han cometido graves errores, y no solo errores, sino que atropellos a los derechos humanos, y eso no está bien en ninguna parte, eso no es inaceptable. Ahora lo que debemos trabajar es fuertemente es cómo logramos que cada uno de los ciudadanos de nuestro país, nuestros vecinos, nos sintamos seguros donde estamos. Y hoy día, lamentablemente, la gente, al mirar a Carabineros, no se está sintiendo seguro justamente por los diferentes hechos que han acontecido el último tiempo. Sin lugar a dudas, hay que trabajar en eso, hay que reformularlo. Hay que escuchar a los diferentes actores en el proceso y llegar a un entendimiento. Lo que sí es claro es que debe sufrir modificaciones profundas en la institución de Carabineros, porque no puede seguir actuando y operando de la manera que hoy día lo está haciendo, porque no es solo un perjuicio a la ciudadanía, sino que también la misma institución, los mismos carabineros que de buena fe, como decía el hermano Roberto, se han alistado en las filas, han hecho carrera, que lo han hecho porque han querido servir al país, se están viendo hoy día fuertemente opacados y recibiendo críticas muchas veces por problemas de estructura, de funcionamiento y de orgánica de esta institución. Así que esa es un poco mi mirada respecto a tu pregunta. Perfecto. Esteban. Bueno, efectivamente, en un Estado de Derecho se hace necesaria la existencia de personas que resguarden la seguridad y el orden público, ¿no? Ahora, estas personas que tienen que hacer este trabajo siempre levanta la pregunta, ¿no? Si alguien tiene el derecho a portar armas, si alguien tiene el derecho a ejercer la violencia, ¿cuál es su límite, no? ¿Qué pasa si los que nos tienen que resguardar, en vez de resguardarnos, nos están poniendo a nosotros, los ciudadanos, en problema? Evidentemente, esa pregunta a veces la gente no se la hace. O sea, a veces piensan, sí, bueno, los carabineros tienen una función que es una buena intención, es una buena finalidad, por lo tanto, démosle más poder, démosle más facultades, démosle más capacidades para interrumpir la vida cotidiana, y pensamos de buena fe que eso es quizás algo conveniente, ¿no? Pero resulta ser... Esteban, perdón, y con respecto ¿tú estás de acuerdo en refundar Carabineros de Chile? Por supuesto, o sea, a ver, muchas veces hay cosas que uno le llama refundar y es cambiarle el nombre, ¿no? Uh-huh. Y tú le cambias el nombre, pero deja la misma estructura. O sea, si tú quieres hablar de refundar o de reestructurar, no importa tanto cómo lo llames, como si realmente vas a hacer un cambio radical y cómo se proyecta ese cambio, porque tú puedes, o sea, los cambios de esta naturaleza no van a venir de la noche a la mañana. La cultura patronal en Chile, la cultura, digamos, de la persona que se impone por la fuerza, es una cultura muy fuerte. Y el tema del control de identidad, hermano Esteban, y el tema justamente, porque estás hablando del tema de la fuerza y todo, y que para mucha gente es muy violento que te paren en la calle sin tener nada que ver en nada, digamos, y que te traten de hacer control de identidad, por ejemplo.
Bueno, lo que pasa es que los estudios criminales, los estudios penales, yo efectivamente como estudié Derecho lo tengo súper claro, han demostrado que el control de identidad en realidad no logra ningún efecto positivo en la disminución de la delincuencia. O sea, cada año hay en el Congreso lo que se llama la Agenda Corta Antidelincuencia, en que se le da más facultad de Carabineros, en que se establecen cámaras, y la percepción de delincuencia sigue aumentando igual. ¿Por qué? Porque finalmente el problema de la delincuencia es mucho más grande que abrir más cárceles o tener más policías, porque tú nunca vas a tener suficientes policías para controlar un país de tanta dimensión como este país. Lo que tú necesitas para solucionar el problema de la delincuencia va antes. Y sucede eso en la iglesia, sucede en los colegios, sucede en la familia, sucede en la justicia. Uno puede filosofar mucho de cuál es el origen de que una persona se hace delincuente, pero se ha demostrado que en los países donde hay menos inequidad, donde está mejor repartida la torta, donde hay más justicia, hay menos delincuencia. O sea, tú tienes que pensar que en Chile, uno de cada 2 presos en Chile pasó por el Sename. En Chile, digamos, tenemos la población penal más grande por habitante. O sea, las cárceles están llenas y se van a seguir llenando con las políticas que hemos llevado a cabo y con las agendas de represión. Pero eso no es la solución de fondo del problema. Entonces, sí, yo creo que Carabineros merece una reestructuración, una refundación fuerte en lo que refiere al manejo de la fuerza, en lo que refiere a los derechos humanos, en lo que refiere a la manera de entender. Imagínate que Carabineros no solo se ha desprestigiado por los más de 5.000 casos de denuncia de abuso de poder que se hicieron ciudadanos, sino que también por casos de corrupción económica, o sea, una cantidad de miles de millones de pesos desaparecidos en la institución. Entonces, Carabineros hasta hace algunos años gozaba de cierta, ¿cómo se llama esto? Prestigio social. Y eso se ha ido abajo, y no se ha ido abajo aquí por un plan político, por destrozar la institución. La institución se ha ido destrozando precisamente por este desprestigio, porque ahora hay cámaras, porque ahora se pueden dar a conocer situaciones de abuso de poder. Y hay personas a las cuales el Estado les otorga un arma. Hay una película muy conocida que dice: un gran poder implica una gran responsabilidad. Cuando tú tienes un arma, cuando tú tienes que controlar el orden público, tienes que tener mucho cuidado en hacerlo de manera correcta. Porque si lo haces de manera arbitraria y abusas de ese poder, es el peor escenario posible, ¿no? Porque tenemos a esta persona para que nos cuide y resulta que nos deja de cuidar y se transforma en la persona a la que le tememos, ¿no? Entonces, esa es la situación. Evidentemente yo no considero que las personas que son carabineras sean malas personas, al contrario, conozco buenos carabineros, por supuesto que sí, pero es súper evidente que aquí se han cometido situaciones muy graves, lo que fue Fabiola Campillay, una persona que estaba en un paradero y le volaron los ojos porque le dispararon en la cara, porque sí. O sea, independiente de eso, digamos, de las investigaciones criminales que están en curso, o sea, el testimonio de las personas es claro. Entonces, de todos estos casos se requiere esta situación de ejercer el poder con responsabilidad, y cuando nosotros le damos más poder a la gente, bueno, tenemos que tener unas consecuencias. Exactamente. ¿No? Hermano Esteban, hay muchos temas, me gustaría, no tenemos tanto tiempo lamentablemente para explayarnos, además también quiero ser muy justa con los tres, ¿no es cierto? Y principalmente hay un tema también que la gente yo creo que quiere saber, ¿cómo se debería plasmar este derecho a la vida? Ahora que justamente hay tanta discusión, al otro lado de la frontera se está aprobando el aborto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con eso? Nosotros aprobamos un aborto en 3 causales, ¿no es cierto? Pero siempre la gente quiere un poco más allá. ¿Qué pasa con esos temas, ese tema valórico? Voy a empezar con don Roberto Parra. Interesante tema, se veía venir y se debe venir. Yo quiero ser bien sincero con ustedes. El hecho de que sea independiente no es ser neutral. Yo tengo unas posiciones políticas definidas, y a mí en el gobierno de la presidenta Bachelet me costó mucho, desde mi perspectiva de información y como visión evangélica, aceptar la interrupción del embarazo en 3 causales. Me costó mucho, y lo digo honestamente, me costó mucho, y creo que es suficiente por el momento. Y yo no creo que hay otros temas que tienen que ver con la justicia y con la vida más tan necesarios como ese. Yo creo que es un error de la agenda evangélica que viene de Estados Unidos, del fundamentalismo con recursos, que se llama un movimiento ideológico fundamentalista que se llama Con mi familia no, que tiene millones de dólares y está invirtiendo dinero, porque no es barato esa campaña que se hace. Esa campaña, digamos,
que tiene una batalla ideológica. Yo creo que no creo que sea eso. Hay otras cosas más importantes para mí, necesarias, y coyuntura. Estamos hablando de política, en la coyuntura política. Quiero contarle algo de que yo, cuando tuve una experiencia en Viña del Mar de alcaldía, me tocó visitar y dar una charla a la Escuela de Formación de Carabineros en Reñaca, que está en Reñaca y en Viña del Mar. Conocí a un oficial que fue general y se fue a retiro. Y conversábamos mucho sobre carabineros en ese tiempo. Y yo creo que son servidores, y los carabineros son servidores. Yo le dije, ustedes son ministros de Dios, le dije a los Don Roberto, pero conversemos para que no perdamos el hilo, porque yo entiendo y quiero, pero como le quiero dar un pie a todo, me gustaría que el hermano Benjamín, hablara justamente del tema de la vida, que es lo que planteé en la última pregunta. Sí, muchas gracias. A ver, uno de los ejes de nuestra campaña es vida digna. Y vida digna es transversal: salud, educación, pensiones, trabajo, etcétera. Pero por supuesto parte con un derecho humano fundamental, valga la redundancia, que es el derecho a la vida. Trabajamos hace 7 años nosotros en la ONG, se llamó Gira por la Vida de Chile, donde recorrimos el país con médicos y abogados presentando defensa de lo que en ese momento sería la presentación del proyecto de ley de aborto en 3 causales. Nos opusimos tenazmente al aborto en 3 causales, y nuestra posición es súper clara respecto a eso. Creo que no hay ningún otro derecho que se pueda enarbolar y que se pueda consagrar si es que el primer derecho, que es el derecho a la vida, no está consagrado. Creo que todas las democracias más fuertes, los países han consolidado sobre este derecho, sobre el respeto a este derecho, a donde más allá, mira lo que voy a decir, donde más allá de la discusión desde cuándo se es persona o no, que para mí está súper clara, es una discusión filosófica, pero nadie puede negar que cuando te hacen una ecografía de las 12 semanas, he ahí un ser humano, insisto, dejemos de lado incluso la discusión filosófica de cuándo se es persona, un ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, creemos que es fundamental consagrar este derecho mucho más claro de lo que hoy día está en nuestra Constitución, que dice: la ley protege la vida del que está por nacer. Creo que la ley en 3 causales ha sido muy compleja, se abre una puerta, ¿verdad? Que lo subimos desde el día 1. Los mismos que hoy día están exigiendo ley de aborto libre son los que dijeron: no, solamente las 3 causales eran lo que íbamos a conseguir, son 3 situaciones excepcionalísimas. Yo ese proyecto de ley lo seguí prácticamente completo en las comisiones del Senado, en la Cámara de Diputados y luego en el Tribunal Constitucional. Entonces, entendíamos que era esto, abrir la puerta a algo más. Así que creemos que las sociedades democráticas fuertes respetan el derecho a la vida como un derecho fundamental. Es relevante poder hacerlo y poder explicitarlo en una Constitución política de la República, y no podemos tampoco no podemos permitir que ciertas ideologías, ¿verdad?, puedan permear nuestra institucionalidad, nuestra constitucionalidad, el cómo nosotros hacemos país, hacemos sociedad, cómo nosotros nos desarrollamos en base a lo que hoy día está pasando en nuestros países. O sea, hay algo, y con esto termino, sí, que a mí me marcó fuertemente y donde sí debemos avanzar muy fuertemente es en el acompañamiento. O sea, algo que a mí me marcó con la ONG fue cuando conocimos casos de adolescentes con un embarazo en conflicto, embarazo no deseado, embarazo vulnerable. Tuvimos la posibilidad de acompañarlas, tuvimos la posibilidad de que pudieran tener su primera ecografía y ellas desistieron de abortar. Creo que el acompañamiento es algo que hemos estado al debe, no solo como sociedad civil, sino que como iglesia, y algo que debemos avanzar fuertemente en acompañar a las mujeres con embarazo vulnerable, embarazo no deseado, en temas muy conflictivos. Creo que eso es fundamental también. Otro tema muy conflictivo y como les quiero decir, tenemos muy poquito tiempo, ¿no es cierto? Pero es importante que toquemos algunos temas que la gente se pregunta. Por ejemplo, ahora estamos en pandemia, llevamos bastante tiempo, casi un año, en un toque de queda. ¿Qué opinión, qué piensan con respecto a esto mismo? ¿Esto debería estar regulado de otra forma en la nueva Constitución? Este estado de excepción. Bueno, yo no respondí la pregunta anterior, no sé si tengo ese espacio. Sí, por supuesto, Esteban. 2 segundos, no, está bien. Bueno, a ver, yo creo que hay que dar un poquito el debate sobre el tema de la vida, porque finalmente ningún país que tenga derecho al aborto, que prácticamente son todos los países occidentales, niega el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la vida o la protección de la vida que está por nacer, o el derecho a la vida que está por nacer, de hecho es un derecho humano, que está, por ejemplo, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Entonces, yo creo que la discusión sobre el aborto o de la despenalización del aborto en ciertas causales, en ciertos periodos de tiempo, si tú lo quieres ver de una perspectiva mucho más jurídica, tienes que salirte un poco de la discusión del derecho a la vida, porque aquí nadie está diciendo, en ningún lugar, ¿no?, que el derecho a la vida no existe para el que está por nacer. Lo que se discute es la situación en la que esto se puede interrumpir o no. ¿Cómo pasa en todas las hipótesis donde se puede interrumpir o acabar con la vida, ¿no? Yo creo que la vida empieza en la concepción. Me parece que eso no es un problema que tan filosófico, ni tan político, ni tan de ninguna otra lesa. La discusión del aborto no va por ese lado. Es distinto, es sobre la ponderación entre el choque de dos derechos, que sería el derecho a la mujer, el derecho a la vida del que está por nacer. Entonces sí, la Constitución tiene que seguir protegiendo el derecho a la vida, como lo hacen todas las constituciones del planeta y como lo hacen todas las convenciones de derechos humanos. Respecto a los estados de excepción, efectivamente, bueno, a ver, yo creo en la salud pública, yo creo en la protección de la vida, obviamente, y por lo tanto todas las medidas que se han tomado para la pandemia de coronavirus han sido la gran mayoría necesarias. Yo cuestiono bastante el tema del toque de queda que está funcionando ahora. Creo que tiene un propósito un poquito distinto relacionado con las tensiones políticas que tiene el país. En Holanda, por ejemplo, un tribunal ordenó levantar el toque de queda porque le pareció injustificado desde el punto de vista de la salud pública. Pero yo creo que los estados de excepción son algo muy importante, porque ahí muchas veces se han utilizado los estados de excepción para restringir derechos fundamentales, derechos humanos, de una manera arbitraria. Y eso es algo muy, muy importante que se estudia en el constitucionalismo. Pero yo creo que las restricciones que han existido, por ejemplo, reunirse, de los aforos, todas estas cosas son cosas necesarias para la salud pública. Obviamente siempre se pueden discutir con la comunidad científica, no con científicos aislados, sino que con la comunidad científica en general, donde se deben estudiar y trabajar estos asuntos, pero hasta ahora creo que esas medidas son necesarias, y yo lamento, de hecho, que el gobierno de Chile haya manejado tan mal la pandemia en términos de muchas veces preferir continuar con algunas actividades económicas que no eran tan necesarias en perjuicio de la salud pública, lo que generó que en Chile fuéramos epicentro mundial de la pandemia en un momento y tengamos el mayor número de muertes por habitantes acá en Latinoamérica. Entonces, eso es lo que puedo decir al respecto, muy breve. Esteban, eso era todo un tema, todo un tema para unos 2 programas más, yo creo, porque la verdad que también me están diciendo que ya estamos terminados. A mí se me pasó muy rápido este programa, no sé si será el primero. Hay tanto que hablar, queríamos hablar más de educación, quería que profundizáramos en el tema de la ciencia y tecnología, el tema de la ecología, que el hermano Roberto lo planteó muy interesante, agregarle valor agregado, valga la redundancia, a nuestros productos, por ejemplo, a nuestro capital, más digamos de eso y de muchas otras cosas queríamos conversar. Pero yo quiero darles la oportunidad, que yo creo que es justamente lo que necesita este programa, que ustedes se muestren como candidatos. Quiero empezar con el hermano Benjamín. Lamentablemente es bien cortito, así para que tengan espacio todo. 1 minutito por cada uno, por favor. Vamos a empezar con el hermano Benjamín, después viene don Roberto y al final Esteban, ¿ya? ¿Qué quieren decirle a la gente? Ahí está su cámara para que diga: voten por mí, yo los voy a representar lo mejor posible. Por favor, empieza el hermano Benjamín. Sí, muchas gracias. Creemos que estamos ante un momento histórico, no es una elección cualquiera. Creo que no da lo mismo por quién votar, no da lo mismo a quienes elegimos, como en cualquier elección, insisto, una elección muy relevante. Soy un hombre de fe, soy un hombre de convicciones, soy un hombre de familia, soy un hombre que ha crecido en una situación de clase media como la mayoría de nuestro país, que ha vivido lo positivo y lo negativo de la sociedad en la que estamos inmersa, en ámbitos de salud, de educación, de pensiones. Creo fuertemente en la familia, pero también creo mucho en el respeto de todos. Creemos que esta Constitución la vamos a construir juntos. Soy independiente, busco representar al Distrito 6, estas 26 comunas, y esperamos que juntos podamos construir y escribir no solo lo de hoy, sino que esto es un legado que vamos a dejar a nuestras generaciones, por 40 o 50 años más. Creo firmemente en el derecho a la vida, no creo que el aborto sea un derecho humano, creo en la familia, creo en la importancia de defender y de trabajar por la vida digna de todas las personas y por supuesto resguardar el medio ambiente y los recursos naturales como mayordomos de la creación de Dios. Así que los invito a conocer mis propuestas, más que a votar por mí, de verdad que los invito a conocer mis propuestas, los invito a que conversemos, los invito a que podamos escucharnos mutuamente, porque creo que solo en ese diálogo enriquecedor vamos a poder construir un camino juntos para un mejor país. Gracias, Benjamín Lorca, candidato independiente Distrito 6. Ahí estaba don Roberto, hermano Roberto Parra, también del Distrito 6. 1 minuto, por favor.
Mire, yo le agradezco la oportunidad del programa, es interesante, también tengo mucha confianza y esperanza en estas generaciones jóvenes. Yo quiero decirles de que en lo personal yo uso silla de ruedas, porque el año 2004 tuve un accidente vascular en plena campaña concejal por Viña del Mar. Por lo tanto, yo creo que la inclusión es muy importante en la nueva Constitución. Y tengo experiencia social y creo sinceramente en la esperanza cristiana. Y la esperanza cristiana significa que nadie nace ya y muere cantando. Y todos podemos tener una oportunidad. Y veremos el tema de la rehabilitación y la reinserción social de los presos. Yo creo en que tiene que existir, y Esteban va a entender eso, tiene que existir los jueces de control de pena, porque los jueces condenan, pero ¿quién controla que Gendarmería esté realizando rehabilitación efectiva? Yo creo que los tribunales de justicia tienen que tener la independencia necesaria en la democracia, pero además tiene que existir juzgar al delincuente, pero además debe existir un seguimiento por jueces especialistas, con equipos humanos especialistas, para que la gente cambie, porque creo en la esperanza, y la esperanza cristiana no avergüenza. La esperanza es un mundo nuevo, un mundo que fluya la justicia como ríos, y eso es mi mensaje, y eso es mi convicción por la cual estoy luchando, para, si el pueblo quiere, de este distrito, como decía el hermano Lorca, tan grande, tan diverso, quiera darle la oportunidad a través de los votos en democracia, sigan mis propuestas y mis planteamientos. Muchas gracias, hermano Roberto Parra, Distrito 6, y ahora viene Esteban Quiroz, candidato también independiente, el hermano que está representando al Distrito 8, región metropolitana. Esteban, un minuto. Muchas gracias. Bueno, agradecernos por habernos escuchado, por haber tenido este diálogo. Yo quiero invitarlos a que me conozcan. Yo tengo una página web que se llama www.estebanquiroz.cl. Ahí pueden conocer quién soy, cuáles son mis planteamientos, cuál es mi mirada, cuál es mi trabajo previo a todo esto del proceso constituyente. Yo quiero insistir en esto, ¿no? De que estoy participando en este proceso constitucional porque me siento como un ciudadano corriente, como un ciudadano común, una persona que nació y creció en el distrito, que estudió la educación pública, que es hijo de la salud pública, que estaba preparada, que estudió Derecho en la Universidad de Chile, donde llegamos a ser ayudante, donde he hecho activismo social, y tengo una mirada de servicio. Mis motivaciones desde el punto de vista cristiano es esa, no es, digamos, perseguir simplemente los intereses de alguna organización religiosa en particular, porque yo soy de la Iglesia Metodista, sino que es el servicio. En Chile ya hubo un evangélico que escribió una constitución, que fue don José Joaquín de Mora. Él es recordado no tanto por ser evangélico, de hecho ni siquiera lo conocemos mucho, aunque escribió himnos del himnario protestante, sino porque la constitución que él redactó fue una constitución democrática y fue una constitución que eliminó muchas desigualdades, por ejemplo los mayorazgos, por ejemplo ciertos privilegios que habían en Chile. Y él es recordado como padre del derecho público chileno. ¿Por qué? Por ese enorme aporte que hizo, y su aporte fue servir, su aporte fue pensar los demás, fue pensar en el bien común. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Estoy cansado de evangélicos en política que hablan solamente de los intereses nuestros. Yo creo que para ser cristianos en política, de verdad, hay que pensar en los demás. Hay que pensar en el prójimo, hay que pensar en el bien común. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien común, solidaridad, inclusión, muchísimos temas interesantes, el derecho a la vida. Seguramente vamos a seguir en nuestro próximo viernes, nuestro próximo programa. Yo les quiero agradecer de todo corazón, también a ustedes que nos están siguiendo en las pantallas de TNE, de que se haya abierto, ¿no es cierto?, este espacio. Agradecida de estos 3 constituyentes, los primeros, en el primer programa un poquito de nervios, con mucha ansiedad también de empezar esto, y ojalá que nos vea y nos sintonice todos los viernes a las 11 de la mañana, y por supuesto la repetición a las 21 horas el sábado, mediodía el domingo y a las 23 el día lunes. Así que si no alcanza a verlo en directo el viernes, ya sabe que el fin de semana y el lunes también lo puede ver. Estamos acá en Canal 99 BTR, aquí en Voto Informado, Voto en Conciencia. Muchísimas gracias a los 3 candidatos, que les vaya muy bien, mucho éxito. No pierdan de vista sus ganas, sus motivaciones, sus objetivos. Por supuesto, es maravilloso saber que están preocupados por la gente, que quizás este estallido social que nos hizo a muchos
replantearnos muchísimas cosas. Después hemos tenido una pandemia, ya llevamos casi un año de pandemia que nos ha cambiado la perspectiva de vida en muchos momentos. Este 11 de abril entonces es bien importante que vayamos a votar y por supuesto votar informados. Muy agradecidos, señores constituyentes. Por supuesto que si salen elegidos los queremos también tener acá para ver sus impresiones de este nuevo proceso. Va a haber un año, ¿no es cierto?, de muchísimo trabajo. Entre 9 y 12 meses tienen, una vez que salgan elegidos, para elaborar esta nueva constitución, y nuevamente vamos a hacer llamados a las urnas para votar esa constitución y ser aprobada o no. Así es que tenemos muchísimo adelante. Muchísimas gracias a ustedes. Me despido ahí de primera entrevista por Zoom. Es bien extraño esto del distanciamiento social, no poder verlos. Así es que muy agradecidos por supuesto a todo el equipo. Yo miro hacia arriba porque están detrás mío por todos lados, todo el equipo que está preparando este programa con mucho esfuerzo en medio todavía de esta pandemia, ¿no es cierto? Agradecidos a ustedes que nos sintonicen. Si están pasando algún mal momento, también acompañarlos, ¿no es cierto? Estamos en un canal que es cristiano, que por supuesto trata de hablar de la empatía del prójimo, y este programa es sobre votar informado, votar en conciencia, y quédese aquí porque hay muchísimo más de la programación de TNE. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo viernes, y no se olvide, mañana repetición, 21 horas. Chao. De mano o de beso, y evita asistir a lugares donde no puedas mantener 1 metro de distancia con otra persona. Quédate en casa, realiza tus trámites y pagos por internet. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.